Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Quiero darle gracias a todos los hermanos que han sido tan atentos conmigo desde que llegamos. Y yo estaba pensando de que, caramba, ya el pastor José está con el Señor. Usted sabe lo detallista que era él. Él era perfeccionista y él se fijaba en todos los detalles. Y cuando nosotros veníamos acá, él estaba siempre. Yo dije, bueno, eso como que se va a perder un poquito, ¿verdad? Ahora que él no está. Pues quiero que sepan que el pastor José Mayén ha dejado tremendo legado en ustedes, porque nosotros hemos recibido las mismas atenciones como las recibíamos de parte de él, y estamos tan agradecidos a todos los hermanos. Y les repito, esto para mi esposa y yo es tremendo honor y tremendo privilegio. Y también quiero darle gracias a Dios que en marzo vinimos acá a República Dominicana y vinimos a hacer una capilla para una iglesia, la segunda capilla que hacemos aquí en Dominicana. Y los hermanos, el pastor Valdera y los hermanos nos hicieron un almuerzo después del culto. Y le doy gracias a Dios porque cuando yo vine esa primera vez, sin el pastor Mayén estar aquí, yo era un desastre emocional. Cada vez que veía a uno de los familiares, a cualquiera que me recordaba de él, eso era llora. Yo no podía contenerme. Y eso me ha ayudado porque boté ese golpe emocional en marzo. Y parece que el Señor sabía que yo iba a ser un desastre emocional en esta campaña si eso no hubiera pasado. Y le doy gracias a Dios que, ¿verdad? Todo lo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es maravilloso. Y me siento fortalecido y muy contento de ver la iglesia tan saludable, con estos dos pastores que han tomado la batuta aquí espiritualmente, la dirección de esta iglesia, y ver que hay vida en convertidos a Cristo. Gloria a Dios. Y es porque el Señor está aquí. Y cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí, su presencia está aquí, su espíritu está aquí. Mi amigo, mi amiga, tanto los visitantes como aquellos que están en la iglesia, que a lo mejor están viniendo, el Señor está trabajando en sus vidas, pero todavía usted no ha rendido su corazón al Señor. Espero que esta noche sea su día, ¿verdad? La Biblia dice hoy, ahora es el día de la salvación. Ahora es el momento propicio, ¿verdad? Y bueno, espero que pongan su oído apresto a lo que Dios tiene para con nosotros en esta noche. Bien, hemos estado hablando, empezamos el tema de la conversión. ¿Qué es la conversión auténtica? Y seguimos con la conversión auténtica, porque es que hay tanta confusión con respecto a esto de la salvación, a esto del evangelio, a esto del arrepentimiento, ¿verdad? Y queremos aclarar bien, ¿verdad? Para que nadie tenga excusa y para que todo el mundo comprenda, entienda, y que el Espíritu Santo, esa es mi oración, que el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, abra los ojos de vuestro entendimiento, que Dios me los ilumine, ¿verdad? Para que usted pueda comprender el amor de Dios que está en la persona y la obra de Jesucristo, y que usted pueda, pues, con todo corazón, aceptar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Habíamos dicho que ayer que el arrepentimiento tiene que ver con abandonar el pecado, ¿verdad? Pero quiero aclarar algo esta noche. Abandonar el pecado no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un fin requete mucho mayor, que es volverse a Dios. La moralidad que pueda tener una persona
no es lo mismo que el cristianismo. Hay personas que yo le hablo del evangelio, le hablo del amor de Dios y me dicen, pero pastor, yo soy una persona moral, yo soy una persona buena, yo soy una persona correcta. Y por supuesto están hablando de la perspectiva humana, ¿verdad? Pero el cristiano no practica la moralidad como un fin, sino lo hace para la gloria de Dios. A ver, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? Lo hace para la gloria de Dios, no para jactancia o autojusticia, ¿verdad? O autosantidad. No, el creyente se acerca a Dios y su vida consiste en una íntima relación, ¿verdad?, con Él. Y en Juan 17:3, el Señor lo describe de esta manera, ¿verdad? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Así que escucha bien, porque esto lo dijo el Señor, ¿verdad? Él dice, esta es la vida eterna. ¿Cuántos aquí quieren saber lo que es la vida eterna? Bueno, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Esa palabrita, conozcan o conocer, viene de la palabra griega ginosko. Esa palabra ginosko tiene el contenido de una relación de conocer a Dios de una manera íntima, ¿verdad? De conocer al Señor por experiencia. O sea, no porque usted lo lee en la Biblia, sino tiene que ver con un conocimiento relacional íntimo y experiencia, de tener una experiencia de conocerlo como lo conoció Moisés, por ejemplo, o Abraham, ¿verdad? O David, o el apóstol Pablo, o cualquier hijo de Dios o hija de Dios, ¿verdad? Moisés y Abraham, a pesar de que Abraham no tenía una Biblia, no tenía la revelación escrita que tenemos nosotros, no obstante, él conoció a Dios de esta manera, por experiencia, ginosko, ¿verdad? Y el arrepentimiento genuino no se limita a apartarse del pecado, sino que el pecador se vuelve 100% completamente a Dios. Y eso es lo que es relación con Dios, eso es lo que es la vida eterna. Mire, hoy en día, ya hace muchos años que en muchas iglesias están predicando los beneficios del Evangelio. Y le dicen que los beneficios del Evangelio es que todo te va a ir bien, que vas a ser próspero, que vas a tener salud. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? A ver, levanten la mano. Y que Dios te va a resolver todos los problemas, y lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo. Y mis queridos hermanos, todo eso es un cuento, todo eso es un cuento, todo eso es falso, ¿verdad? El beneficio, es más, el mayor beneficio del Evangelio es lo que acabamos de leer ahí en Juan 17, que es relación con Dios, comunión con Dios, conocer a Dios íntimamente, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de tu vida, el que te conoce desde el vientre de tu madre, el que sabe cuántos cabellos tú tienes en tu cabecita, el tener una relación, una comunión con el Señor. Ese es el beneficio más grande que un ser humano puede tener. ¿Cuántos dicen que claro, comunión con Dios? Y eso es lo que es la vida eterna. La vida eterna es tener comunión con Dios. Ahora, conocerlo, como le dije, por experiencia. Porque vemos sus milagros, vemos sus prodigios, vemos sus señales, vemos su dirección, vemos su provisión para con nosotros, su protección, su santidad. ¡Qué bendición! Entonces, el arrepentimiento genuino no se limita a apartarse del pecado, sino que el pecador 100% se vuelve a Dios. Y ese es su anhelo principal, no la prosperidad. Ahora, déjeme decirle, Dios a mí me ha prosperado. De eso no tengo la menor duda, lo he visto. Dios nos ha prosperado en estos 47 años en los caminos del Señor. Dios nos ha bendecido, nos ha provisto, nos ha protegido. Todo eso es verdad, pero eso no debe ser
el anhelo principal del creyente, del hijo, de la hija de Dios, o de aquel que Dios le ha puesto en su corazón de buscar a Dios, ese no debe ser el anhelo principal. Jesucristo en el Sermón del Monte dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, las bendiciones, esposa, hijos, trabajo, salud, etcétera, todo eso viene por añadidura. El anhelo principal debe ser que yo me vuelvo a Dios 100%, completamente. Y eso es lo que es la salvación. Mire, esta verdad es evidente en dos textos que le voy a enseñar en esta noche, que tiene que ver con esto. Isaías 55, noten lo que dice el profeta Isaías, versículo 6, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mis queridos amigos, aquellos que todavía no se han apartado del pecado y se han vuelto a Dios, quiero que sepan que la gracia de Dios no siempre va a estar disponible. No siempre va a estar disponible. Esta noche, la gracia, el amor de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, la regeneración, está disponible para ti. Pero no siempre, dice el profeta, que va a estar disponible. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y después dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y aquí viene, ¿qué dice ahí? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cuál es tu pecado. En el caso mío eran las drogas. Yo no sé cuál es tu lío, yo no sé cuál es la inclinación de tu pecado, pero cualquiera que sea, Dios te perdona, dice, ampliamente, completamente. La sangre de Jesús te lava de todo pecado. Seguro que sí. Ahora, noten que dice ahí que hay que volverse a Jehová. Y eso tiene que ver con 100%, rendir nuestras vidas a Él 100%. Y bueno, primera de Tesalonicenses, el hermano lo leyó el capítulo entero, pero queremos ver el versículo 9, ¿verdad? Dice ahí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Noten cómo ellos se apartaron de la idolatría, ¿verdad? Los griegos, los tesalonicenses eran idólatras, ¿verdad? Y se volvieron a Dios, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En otras palabras, cuando tú te apartas de tu pecado y te vuelves a Dios, Dios no solamente te salva por su gracia, eso significa que le da vida, vivifica a ese espíritu muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Le da gracia, lo vivifica, lo resucita. Eso es lo que pasa en la salvación. Eso es lo que pasa en la regeneración. Regeneración es tomar algo que está muerto y darle vida. A ver, ¿cuánto entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Claro. Eso es lo que Dios hace. Él es un experto en milagros. Y eso es lo que es un milagro. Tomar algo que está muerto y darle vida. Yo he visto matrimonios muertos. Y Dios, en su soberanía, a través de su providencia, su espíritu, su palabra, el evangelio, solo Jesús, ¡bam!, le da vida a ese matrimonio. Y uno dice, caballero, ¿qué clase de milagro? Esta gente estaban peleados, se odiaban, los chiquitos estaban regados por todos los lados. Y mira cómo Dios empezó a obrar en sus vidas y restaura. Eso lo he visto yo una y dos y tres y una pila de veces, porque le repito, un milagro es tomar algo que está muerto y darle vida. Y eso es lo que Dios hace todos los días. Todos los días. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu alma, en tu espíritu, en esta noche, darle vida.
¿verdad? Y, como dice la campaña, solo Jesús. Es importante notar que este texto claramente coloca el énfasis, ambos textos, en volverse a Dios, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Eso es lo que es una auténtica salvación, una conversión auténtica. Y noten cómo el apóstol Pablo describe la conversión en ese texto de Tesalonicenses. Una vez más vemos que es evidente que el apartarse del pecado es secundario a la meta primaria, que es volverse a Dios. Entregarse a Dios, pero no un 90%, no un 95%. Y ese es el problema. Hay gente en la iglesia, como yo dije ayer, que nacen, se crían en la iglesia, se bautizan, se hacen miembros, sirven en la iglesia, y porque levantaron la mano en un culto o porque hicieron una oracioncita en un culto, en un campamento, piensan que ya tienen la visa del cielo, piensan que ya tienen los papeles celestiales. Caballero, eso no funciona así. Eso no funciona así. Cuando, y muchas veces malinterpretan Romanos 19, que Pablo con tremenda precisión ahí, es una oración precisa, donde el apóstol Pablo, y no sé si es que los hermanos no le explican o no lo entienden, pero esa oración no es una oracioncita así, superficial, y bueno, ya soy salvo porque oré eso. No, eso es una oración muy precisa. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Señor. Y eso significa tu amo, tu jefe, tu Dios, tu todo, el controlador. En otras palabras, ya tú no te perteneces a ti mismo, tú perteneces al Señor. La palabra escurios en el griego significa el amo, el jefe, el todo de tu vida. Y si creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero a veces yo encuentro que hay muchas personas que no comprenden lo que significa esa oración tan precisa, de confesar con nuestra boca, no a cualquiera, no, al Señor. ¿Y quién es el Señor de nuestra vida? Solo Jesús. Cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es el Dios vivo, que esa es la diferencia entre Jesús y todos los demás. Buda, los huesos de Buda están allá en, qué sé yo, allá en Arabia, en el oriente, en la China, qué sé yo. Mahoma, los huesos de Mahoma están en Arabia Saudita, en Meca, Santa Bárbara, San Lázaro, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Altagracia, cualquiera de esa gente, el pastor, esta iglesia, nada de esa, solo Jesús. ¿Cuántos saben que es solo Jesús? La salvación es solo Jesús. ¿Por qué? Porque la diferencia es que Él resucitó de los muertos. Eso significa que venció la muerte, el sepulcro, nuestro último aguijón, nuestro último enemigo, venció la muerte. Él es la resurrección y la vida. Claro, esa es la diferencia. Y tengo noticias. Hay una tumba vacía en Jerusalén, gloria a Dios. Y viene pronto, Viene pronto. Esta vez no como cordero. Esta vez viene para juzgar las naciones. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vemos ahí en ese texto de Tesalonicenses que la meta primaria es volverse a Dios. Eso es lo que Dios quiere, mi amigo. Dios quiere que tú te vuelvas, no una religión, no una denominación, no una persona, no un político, a Dios.
a tu Creador. Y los creyentes en Tesalónica no solamente se apartaron de su idolatría, sino que se volvieron al Dios vivo, y hubo un verdadero servicio obediente, que lo leyó el hermano en la lectura bíblica, y esa obediencia le nace. La obediencia práctica en la vida cristiana no es una carga, no es una obligación, no es una presión, no es algo que yo tengo que hacer para agradar a fulano. No, eso te nace. A ver cuánto entiende lo que estoy diciendo. Eso te nace. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios te infunde y te llena, cuando la gloria y la presencia de Dios, cuando Jesús mora en tu vida, la obediencia práctica como los tesalonicenses, eso te nace. Eso te nace, eso tú lo haces con gozo, con amor. Claro, seguro que sí. Es una obediencia práctica, y eso es uno de los frutos de que la persona de verdad se apartó de su pecado y se volvió a Dios. Mire, una persona puede afirmar que se ha arrepentido, escuche bien, solo en la medida que lleva fruto. Voy a repetir eso otra vez. Una persona puede afirmar que se ha arrepentido y que se ha vuelto, o sea, se ha apartado de su pecado y se ha vuelto a Dios, que es lo que es el arrepentimiento, solo en la medida que lleva fruto. Por eso Jesucristo dijo: tengan frutos dignos de arrepentimiento. Una vida infructuosa resulta en ¿qué? En falsas manifestaciones de humildad. Y esto es una advertencia, Esto es una advertencia, esto es un aviso para todos nosotros. Pues el hacha del juicio de Dios está ya puesta en la raíz de los árboles. ¿Te está escuchando? Y cada árbol que no lleva buen fruto, averigüe qué, es cortado y echado al fuego. O sea, el arrepentimiento sin frutos es falso. No, pastor, pero yo soy cristiano. Ah, sí, yo me convertí, de verdad. Ajá, ¿y qué? A ver, cuéntame de tu vida. Cuéntame lo que Dios está haciendo. Cuéntame de tu última experiencia con Dios, tu último encuentro con Dios. Y están perdidos. No saben contestarle aún. Y no hay fruto. Y no lo digo yo, Ve lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 19, 21. Eso está claro, más claro que esto ni el agua. El Señor está predicando ahí en el Sermón del Monte, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Seguro. Y el versículo 20, Mateo 7, 20, dice ahí que, bueno, Hechos 26, 20. Puedes ir ahí. Puedes ir a Hechos 26, 19. Está bien. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dice: aquellos que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo, míralo ahí, el apóstol Pablo, lo mismo que dice el Señor en el Sermón del Monte, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Oiga, eso está clarísimo, ¿verdad? La Escritura, quiero aclarar algo porque no quiero que me malentiendan. La Escritura condena estrictamente todo intento, y creo que lo dije anoche, de obtener la justificación mediante obras humanas. Eso está claro, o sea, la salvación no es por obras. Sin embargo, el arrepentimiento y la fe son el resultado de la obra de gracia en la salvación, en la justificación, ¿verdad? Es una obra de Dios. Mire, el único que trabaja en la salvación
el que trabaja en la salvación, en la regeneración, es solo Jesús. Es Dios. Dios es el que trabaja. Dios es el que ilumina. Dios es el que abre los ojos del entendimiento de la persona. La Biblia dice que algunos siembran, otros riegan la semilla del Evangelio, pero el crecimiento es ¿de quién? Señor. Señor es el que salva, olvídate de eso. Esta obra de gracia, y eso significa esta obra de vida. La vida de Dios produce ¿qué? Crecimiento, madurez. Claro, porque cualquier cosa que esté viva, un bebé que nace físicamente, ese bebé va a crecer. ¿Por qué? Está vivo. Físicamente va a crecer. La mamá le da leche, el bebé crece, ¿verdad? Una iglesia viva va a crecer, va a madurar. Porque todo lo que tiene vida produce crecimiento, madurez, frutos, obras. Y esta obra de gracia siempre se manifestará. Esta obra de salvación, esta obra del Evangelio, esta obra de la persona y la obra de Jesucristo. O sea, su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada por nosotros en la cruz, su sepultura, su resurrección, la gracia de Dios, el poder de la resurrección, siempre se manifestará en la transformación de la vida del creyente y el fruto que éste lleve. En otras palabras, tiene que haber un cambio radical. Si no hay un cambio radical en la vida del inconverso, ponle el cuño que ese no es salvo. Porque cuando el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la gloria de Dios, las promesas de Dios, el Evangelio de Dios mora, empieza a morar en el corazón del inconverso, hay un cambio, hay una transformación radical. Pastor, pero usted dice eso porque usted era drogadicto. Entonces el cambio suyo fue radical, fue de noche a día, de tinieblas a luz. Sí, pero eso le pasa a todos. Alguien me preguntó en la iglesia el otro día, o no sé si fue en la iglesia, estábamos en un restaurante hablando con una hermana y me dice, pastor, y un niño de 7, 8 años que entrega su corazón, se vuelve a Dios, ¿él tiene un cambio radical también? Le dije, seguro que sí. You better believe it. For sure. Claro que tiene un cambio radical. Si ese niño, de acuerdo a su madurez, algunos a los 7, 8, 6, depende de la madurez del chiquito, pero si ese niño entiende el concepto del pecado, que todo pecado es contra Dios, como dijo David cuando se arrepintió en el Salmo 51, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo en tus ojos. Si un niño comprende el concepto del pecado, que todo pecado es contra Dios, y comprende que Jesús murió, derramó su sangre, resucitó de los muertos para darnos perdón de pecados y vida eterna. Si un niño tiene la madurez para comprender el mensaje del Evangelio, ese niño tiene un cambio radical. Pastor, ¿pero cómo? ¿Cómo se ve ese cambio radical? En su forma de pensar, en sus palabras, su vocabulario, en los amiguitos con quien se reúne. Tiene un cambio radical en las decisiones que hace. Y si se descarría después, cuando es un joven de 14 o 15 años, no va a poder disfrutar el pecado. Y va a tener una lucha con el pecado. Y hasta que no se restaura para con Dios, ese chiquito no va a tener paz, no va a tener gozo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Un cambio radical. Déjame hacerle una pregunta. ¿Cuándo se convirtió el profeta Samuel? ¿Qué edad tenía? Cuando estaba en el templo,
Y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era Elí, porque él no era salvo. Y cuando tú no eres salvo, cuando tú no eres un hijo, una hija de Dios, tú no tienes percepción espiritual, no tienes discernimiento espiritual. Él pensaba que era el sumo sacerdote Elí. Y de buenas a primeras se dio cuenta que era Dios el que lo estaba llamando. Y Samuel a los 6 años tuvo un encuentro con Dios, tuvo una experiencia con Dios, tuvo relación con Dios. Dios lo buscó, porque mi amigo, tú no estás aquí por casualidad. Dios es el que te busca. Dios siempre toma la iniciativa para salvar tu alma. Nadie busca a Dios. A ver, ¿cuánto entiende lo que estoy diciendo? Nadie. Ninguno. Dios te busca a ti. Nadie ama a Dios primero. Dios siempre te ama a ti primero. Y Samuel, a la edad de 6 años, tuvo un cambio radical. A los 6 años, porque tuvo un verdadero, auténtico encuentro con Dios. Se convirtió, entendió a los 6 años el concepto del pecado, se volvió a Dios y se convirtió en uno de los más grandiosos profetas del Antiguo Testamento. 6 años. Así que no me venga con el cuento que un chiquito no puede tener si tiene la madurez, claro que puede tener un cambio radical, porque cuando el Espíritu de Dios y cuando Dios mora en el corazón de una persona, hay un cambio. Pues la Biblia lo dice. ¿Sí o no? 2 Corintios 5:17, ¿no? Aquel que está no en una religión, en Cristo, esa es la frase clave. A ver, no levante la mano, no quiero saber, pero de verdad. Y no importa cuánto tiempo usted tenga en la iglesia, porque la iglesia, le repito, la iglesia y 2 kilos no te llevan a la esquina en cuanto a tu salvación. Pero ¿cuántos aquí de verdad están en Cristo? En Cristo. Si está dígame, si está en Cristo. Sí, dígame. Pero si no está en Cristo, yo no veo su corazón. Si usted no está en Cristo, usted dijo amén, le vamos a dar 39 latigazos. Con mucho. El problema es que yo no sé quién, ¿verdad? No puedo saber eso. Pero Dios sí sabe. La palabra lo dice. Aquel que está en Cristo, hay un cambio radical. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Todo nuevo. Nueva perspectiva, nueva percepción. Ahora ya tú no te ves tan correcto, tan bueno como antes. Ahora tú miras a Dios, tú ves la santidad de Dios, tú ves la pureza de Dios, tú ves la fidelidad de Dios y te quedas con la boca abierta. Y después te miras a ti y tú dices, wow, la verdad que yo estaba equivocado. Qué equivocado estaba yo. Hay un cambio de mente. Ahora, esto no significa que el creyente arrepentido vivirá una vida perfecta. Yo no soy perfecto. ¿Ok? Si ustedes no me creen, hablen con mi esposa después del culto. Ella le va a decir una pila de defectos. Pero la actitud del corazón del hijo o de la hija de Dios será de una obediencia práctica y pura que marcará su vida. Va a marcar su vida. Y le repito por segunda vez, eso le nace. Eso no es que tiene que pensarlo o es una carga o una obediencia de esta por presión o obligación. Te nace. Vienes a la iglesia y empiezas a saludar a los hermanos. Los hermanos empiezan a tocar ese himno. Mayor es la gracia que nuestros defectos. Y usted oye eso. Y eso tiene un significado profundo para usted, no superficial, profundo, porque usted sabe que donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y usted dice, gracias, Señor. Qué bendición, que tu gracia es mayor que mi pecado. Tu vida, tu amor, tu persona, tu obra es mayor que todo lo que yo soy o pudiera ser.
tu gracia, tu vida es lo más grande. Y usted se lo goza todo, alabando al Señor y adorándolo en espíritu y en verdad. Y después usted se pone a servir, no porque alguien le dice algo, porque le nace. Claro, seguro que sí. Ahora, no vamos a vivir una vida perfecta mientras estemos en esta cáscara, en este tabernáculo, en este cuerpo. Vamos a tener defectos y vamos a pecar y eso sí, claro. Pero ya no vivo en pecado, ya no practico el pecado. Una diferencia muy grande. Otra cosa, la conversión auténtica, usted lo ve en el crecimiento, la madurez durante la vida del creyente. ¿Verdad? Mira lo que dice Marcos capítulo 1, 14 y 15. Eso lo vemos mediante la obra de la santificación. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¡Qué bendición! Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mismo mensaje que estamos predicando, lo mismo que estamos predicando esta noche, que predicamos ayer, lo predicó el Señor. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Apartaos del pecado y vuélvete a la persona y la obra de Jesucristo. Eso es lo que es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. Es la persona y la obra de Jesús, ¿verdad? Y cuando una persona tiene una conversión bíblica auténtica que realmente nace de nuevo en la familia de Dios, porque se aparta de su pecado y se vuelve a Dios 100%, entonces esa persona empieza a crecer, empieza en lo que los teólogos llaman la santificación. La santificación. Y el Espíritu Santo empieza a santificar a ese individuo. Dios empieza una obra de arrepentimiento en nosotros y tengo noticias, la perfeccionará. Claro que sí. La terminará, la completará. Usted no tiene que coger lucha con eso. No, la salvación no se pierde. ¿Sabe por qué la salvación no se pierde? Porque no tiene que ver nada contigo ni conmigo. Tú no hiciste nada para ser salvo, ni buscaste a Dios, ni amaste a Dios primero, ni tomaste la iniciativa. No, Dios te buscó. Dios te proveyó su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios pagó un alto precio por tu alma, por rescatar tu alma. ¿Qué le costó? ¿Cuánto dinero le costó a Dios rescatar tu alma? Su cuerpo y su sangre. Para redimirte, para rescatarte del infierno, de la condenación eterna, de las tinieblas a su luz. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Cuántos están contentos que el Señor hizo eso por nosotros? Qué bendición. Seguro. Ahora, mira, en la obra de santificación, ese es nuestro andar con Cristo. Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra, ¿quién fue el que empezó la buena obra? Yo, tú. Y esa buena obra, ahí en Filipenses 1:6, Pablo está hablando de ¿qué? De tu justificación, de tu salvación, de tu redención. El que empezó la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la completará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, que si tú eres convertido a Cristo de verdad, si has tenido una conversión auténtica a través del Evangelio, tú no tienes que coger lucha con tu santificación, chico. Vas a terminar la carrera, vas a perseverar. Mira esta iglesia es fruto de lo que estamos predicando en esta noche. Estamos cumpliendo 40 años. Y la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿quién ha perseverado esta iglesia para que se mantenga hasta el día de hoy con sana doctrina,
dándole la gloria y la honra al Señor y levantando su nombre, enalteciendo el precioso nombre de Jesús por 40 años. Eso solamente lo hace Dios. Eso es el Señor, que usa siervos inútiles como nosotros, por su gracia, por su misericordia, para que Él al final del día se lleve la gloria. Claro, seguro. Mire, en el griego, y estamos hablando ahora de la santificación, de nuestro andar con Cristo, el mandato de arrepentimiento y fe. La gente se cree que el arrepentimiento y fe es solamente para la salvación, es solamente para la justificación. No. Eso sigue en la santificación. Porque ese mandato está en el tiempo presente, lo que indica continuidad. Ahí en Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15 lo vemos, la evidencia de que alguien realmente se ha arrepentido para salvación es que, escuche bien, continúa arrepintiéndose durante el curso de su vida. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios aquí en esta iglesia se han arrepentido, inclusive hasta de una manera más profunda, después que usted tuvo la salvación de su alma? A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido? Todos. Continúa. ¿Ok? Mateo 5:4. Ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo empieza con las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los que lloran. Esa es la palabra llanto. ¿Ok? Y ese verbo está en el presente continuo en el griego, que indica continuidad. En otras palabras, el lloro o el arrepentimiento no es solamente cuando tú te conviertes a Cristo. No. Eso sigue en tu vida, en la vida de la santificación. Uno de los propósitos de la cena del Señor, cuando tenemos la cena del Señor, ¿cuál es? Recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es el otro propósito? Examinarnos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos en la Santa Cena la mayoría de las veces? ¿Qué es lo que hacemos? O yo diría todas las veces. Citamos Primera de Juan 1:9. Y Primera de Juan 1:9 fue escrito para los creyentes. Porque Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, el contexto ahí es comunión con Dios. Y Primera de Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Continuidad. Continuidad. En lo que se refiere a nuestro arrepentimiento y fe. Y conforme pasan los años, el creyente ve más de Dios y más de sí mismo, lo que resulta en ¿qué? En un quebranto mayor, en un arrepentimiento más profundo. Seguro que sí. Pero, y esta es la parte que a mí me gusta, de la santificación. Al mismo tiempo que nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? En la santificación, el gozo del cristiano crece de igual medida. Porque está al tanto de ¿qué? De revelaciones mayores de amor, de revelaciones mayores de la gracia de Dios, de revelaciones mayores de la misericordia de Dios y de la persona y la obra de Jesucristo. Y por lo tanto, ese creyente se goza, se regocija porque experimenta los milagros, los prodigios y las afirmaciones de Dios en su vida. A ver, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? Sí. Mire, cuando yo, por la fe, me lancé a la ciudad de Miami,
Dejé mi seguridad económica allá en Nueva York. Habían 15 personas esperándome para empezar la obra en una sala. En la sala de la casa de uno de esos hermanos habían 15 sillas. Allí no había púlpito, no había micrófono, no había equipo sonoro, allí no había nada. Aquello es pelado. Por la fe empezamos, por la gracia de Dios. Yo no sabía lo que venía. Yo no sabía cómo Dios iba a proveer, cómo Dios iba a proteger, cómo Dios iba a guiarnos. Yo simplemente obedecí la voz del Señor. Me lancé por la fe. ¿Ok? Y puedo decirles en esta noche que plantamos esa iglesia de una manera muy humilde, como se plantó esta, en una casa, ¿verdad? Y no que todo fue perfecto, no que todo fue color de rosa, no, pasamos por pruebas y pasamos inclusive por divisiones. Y pastor, ¿quién le hizo la vida imposible en aquellos primeros años que usted plantó la iglesia? ¿La gente fuera de la iglesia o la gente dentro de la iglesia? Averigüe quién. La gente dentro. Porque no todo el mundo en la iglesia es oveja. A veces hay una pila de chivos ahí colados, cabras. Sí, no todo el mundo es trigo. El trigo y la cizaña lucen igualitas, pero no todo el mundo es trigo. Así que mira a la persona al lado suyo a ver qué es lo que... Jesucristo tenía 12, pero uno era un diablo. Y el otro, que gloria a Dios que se arrepintió, que eso fue lo que lo salvó, lo negó, 1, 2, 3 veces. El primer papa. Eso es lo que... No. Hubieran tenido un mejor argumento si hubieran escogido a Pablo. Pablo sí fue a Roma. Pedro nunca salió de Israel. Pero nada, empezamos la iglesia y hubieron pruebas. Y pasamos por problemas y gente tratando de desacreditar mi carácter. ¿Usted se imagina eso? Gente dentro de la iglesia, gente que se le dio cariño, que se le dio amor, que fuimos a sus casas, que pasamos tiempos muy lindos juntos y de buenas a primeras, se viraron en contra y quisieron desacreditar y humillar este siervo de Dios. ¿Usted se imagina eso? Pues sí, así, claro. Y eso es parte de la obra. Y teníamos que pasar por eso. Porque cuando usted pasa por pruebas en la santificación, y le estoy hablando ahora a los creyentes, ¿okay? A los hijos e hijas de Dios, Dios está trabajando en tu carácter. Pero aún en las pruebas que duelen, yo quiero que usted sepa que uno se regocija. Hay un regocijo mayor, porque uno entiende, uno comprende, primero que la prueba no va a durar para siempre, y segundo que Dios está en control, y tercero que la victoria es de Él. Olvídese de eso, no coja lucha. Y así mismo fue. Y la prueba pasó. Y vimos el milagro, cómo Dios preservó su iglesia y cómo la iglesia después empezó a crecer. Y nos regocijamos, ¿verdad? Porque vimos revelaciones mayores, grandes de la gracia de Dios, de las misericordias de Dios. Y cuando uno ve eso, uno le da la gloria al Señor y dice: Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Cómo tú cuidas de tus hijos, cómo tú cuidas de la grey, cómo tú cuidas de la obra, cómo sin merecernos, tú estás en control. Y el diablo es un mentiroso y no hay que coger lucha ni con el diablo, ni con la cizaña, ni con las cabras, ni con nada de eso. Aquel que está en nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo. Él es el todo. Y nada, vamos a cumplir 36 años. Y después
empezamos a buscar un local, tierra. Cada vez que íbamos a comprar una tierra, porque estábamos en un almacén y estuvimos en ese almacén 15 años, primero en una nave, después conseguimos la segunda nave, después el dueño me dijo, bueno, si tú inviertes, te subo la renta, tercer nave, cuarto nave, quinto, teníamos como 8,000 pies cuadrados. Señor, ¿y ahora qué? Entonces empezamos a buscar. Cada vez que buscábamos algo, Dios cerraba la puerta. Y yo me acuerdo que una vez teníamos ya el contrato para 5 acres, pelado, ahí no había edificio, no había nada, pero para cambiar la zonificación, para poner una iglesia ahí, teníamos que ir delante de los comisionados de la ciudad, y si votaban a favor de nosotros, podíamos proseguir, pero si votaban en contra, entonces ya, se acabó, no podíamos, ya, el Señor cerró. Y tuvimos que dar $20,000 de down. $20,000 en aquellos días para nosotros eran como 200,000 pesos. $200,000. ¿Ok? Y la única, y Dios me mostró a los 2 o 3 meses, todavía faltaban 45 días para el hearing delante de los comisionados, que esa no era la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han metido en un lío de contrato y cuando ya firmaron el contrato a las 3 semanas usted dice, pero ¿para qué yo me metí en esto? Esto no es voluntad de Dios. ¿A usted le ha pasado eso? Solo soy yo. ¿Se identifica conmigo? Ah, sí. Y entonces la razón por qué me di cuenta que no era voluntad de Dios es porque la tubería del alcantarillado solamente iba a costar $70,000. Cuando yo escuché eso y dije, esto no es de Dios. Pero de la única manera que podíamos salirnos del contrato, o sea, no perder los $20,000, era que los comisionados votaran en contra de nosotros. A ver, hagan así, ¿está conmigo? Pero yo no podía decirle eso a la iglesia, porque yo había entusiasmado a la iglesia y le había dicho, caballero, todo el mundo tiene que ir al downtown, y tenemos que formar un lío ahí. Y tenemos que ir con carteles y cosas y a ver si tenemos influencia y podemos influenciar los comisionados para que voten a favor. Yo le había dicho eso por meses y ahora yo no puedo decirle a la iglesia, y se lo dije a Dios. Le dije, Señor, estoy en tremendo lío aquí, tírame un cabo, le dije yo. Tírame un cabo, sácame del lío por favor. No puedo decirle esto a la iglesia porque yo voy a perder credibilidad delante de los hermanos. Viene el día del hearing y se aparece, hasta los cristianos descarriados aparecen allí. Una pila de gente. Y yo digo, caballero, ¿pero qué? Ni en una campaña, en nada, esa gente viene. Pero empezaron la gente a hablarles. Todo el mundo llegó allí y alabado. Mira para esto, tú. Esta gente ni vienen a la iglesia. Una multitud de gente. No, y lo más bonito, había un dominicano que privaba de políticos. Él privaba de que era el socio de todos los comisionados. Y me dice, Pastor Marco, esto está en el bolsillo. Ya esto, olvídese que esto está en el bolsillo. Esos comisionados van a votar para nosotros. Yo dije, alabado sea el Señor. ¿Sí? Esto es lo menos que yo necesito ahora. Y yo decía, ay Dios mío, ten misericordia. Y gloria a Dios para que usted vea que Dios lo protege, aun cuando uno está metido en un lío. Dios lo saca a uno del lío y lo protege. Y los comisionados votaron 7-2 en contra, gloria a Dios. Y pude sacar los $20,000 del contrato para atrás. A Él sea la gloria y la honra. No, y lo más bonito, se apareció una prima mía con el esposo. Y me hizo así con el brazo y me dijo, ay primo, yo lo siento tanto.
Y yo estaba danzando como un pentecostal en mi corazón. Pues yo no podía hacer nada. Yo estaba hablando en lengua y todo. Pero, digo, yo no hablo en lengua. Bueno, hablo dos, español e inglés. Pero digo, ustedes me entienden. Yo estaba con un regocijo y yo, ay, sí, mi prima. Gracias por todo. Estaba. Pero Dios nos dio victoria. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Qué lindo es Dios. Y bueno, ustedes conocen que en el 2002, después que el Señor nos cerró esa puerta, y esa puerta que Dios nos reveló, porque es que Dios te lo revela, y nos dijo, ustedes se quedan aquí, quédense aquí, que yo estoy en control. Y yo me acuerdo que las hermanas me daban un papelito con pastor, hay 3 acres de tierra. Y yo ya sabía, porque yo soy cabezón, pero no soy tan bruto. Cuando Dios te dice no, y no, y no, y arriba de eso los comisionados votaron no, yo dije no. Yo no busco nada. Entonces las hermanas venían, pastor, mire, hay una tierra de lo más buena, 3 acres y medio. Y yo, ay, gracias, mi hermana. Yo cogí el papelito, ¿qué ves? Gracias. Y a la media hora cogí el papel y lo tiraron a la basura. Porque yo sabía que no era voluntad de Dios. Y en el 2002, Dios nos abre el mar rojo, como a Moisés. Y nos da una propiedad en el mismo centro, porque esto es lo grande. Lo grande no solamente es que nos regalaron la propiedad, pero en el centro de donde vive nuestra gente. No podía ser más céntrica esa propiedad que la que Dios nos dio hace, y ya este mes, de hecho, esta semana, este fin de semana, ahora mismo cumplimos 20 años allí, para la gloria de Dios. Y el Señor, son cosas que usted no puede inventar. No, y si yo le doy los detalles de eso, usted algunos hasta ni me van a creer. Pero esas son las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro regocijo en nuestro andar con Cristo, cuando vemos esas revelaciones mayores de amor, de gracia, de provisión, de bendición, de protección, en la persona y la obra de Cristo, nos regocijamos y decimos, gloria a Dios. Es por tu misericordia y por tu gracia. Sí, la conversión debe y tiene que ser auténtica. Y es, mis queridos amigos, a través de el Evangelio, la persona y la obra de Jesús. Yo no sé cómo explicarlo mejor, pero créame que solo Jesús. Y cuando yo fui para Miami por la fe, Dios no me prometió nada ni me afirmó nada. Aprenda esto. La afirmación de Dios viene después de la obediencia. A ver, hagan así. A lo mejor tú estás aquí en esta noche y tú dices, pero ¿cómo es que Dios me va a cambiar? ¿Cómo es que, como yo? Que yo decía, pero una de las razones por qué mi salvación postergó 1 año y medio es porque yo no creía en el poder de Dios, que Él podía cambiarme de adentro hacia afuera, porque yo no sabía lo que era la gracia de Dios, ni la fe, ni nada. Yo no sabía nada. Pero créame que cuando usted obedece a Dios, después Dios lo afirma. Hoy en día todo el mundo en Miami me conoce, todos los pastores, el otro día tuvimos un festival de himnos, vinieron yo no sé cuántas iglesias, todo el mundo nos conoce ahora. Dios te afirma. Eso me recuerda de Moisés. Cuando tenía 80 años, Dios lo metió en el desierto. A mí me metió 15 años en el desierto del almacén. A Moisés 40 años. Y a los 80 años el Señor le dijo, "You the man. You're the man. You're going to be the liberator, my man." Y Moisés dijo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Yo?
Pues yo soy medio gago y empezó con una pila de excusas. Yo no puedo hablar bien. ¿Por qué no escoges a mi hermano Aarón? No. Tú. ¿Y sabes lo único que Dios le dijo a Moisés? Yo voy a estar contigo. That's it. Vete al faraón y dile al faraón que suelta al pueblo. Let my people go. Dile al faraón que ¿cuántos años tenían esa gente allí de esclavos? 430 años. Eran los obreros. Y el faraón no era fácil. Y el faraón podía haberlo matado. El faraón no podía hacer nada que Dios no se lo permitiera. Pero, del punto de vista humano, Moisés se lanzó por la fe y fue allí con una vara y le dijo al hombre más poderoso del mundo, de la tierra, que soltara a la fuerza laboral del imperio. A ver, imagínense usted. Y lo único que Dios le dijo, ¿saben por qué? Porque la manera de Dios por la fe, papá. No es por la vista, no es por emociones, no es por sentimientos, es por la fe. Le dijo, yo voy a estar contigo. Que es lo mismo que te dice en esta noche a ti, mi amigo, mi amiga. Si tú te rindes a Él, si tú te apartas de tu pecado y te vuelves a Dios 100%, Dios te promete que Él va a estar contigo hasta el fin. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Eso fue lo único que Él le dijo a Moisés. Yo voy a estar contigo. Y Moisés obedeció al Señor. Y después que la obediencia, después de la obediencia, fue que vino la afirmación. Mi amigo, mi amiga, Dios quiere afirmarte. Pero antes de esa afirmación, de que Él te diga, eres un hijo o una hija de Dios, por la fe en Jesucristo, tienes que tomar ese paso de fe y decir, Señor, es verdad, un día voy a morir, la paga del pecado es muerte. Pero gracias, Padre, que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en una persona, solo Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú de verdad, de corazón, te arrepientes en esta noche, Dios te dice que Él va a morar en ti y que Él va a estar contigo hasta el final, que nunca te dejará, nunca te desamparará. Eso no significa que vas a tener una vida perfecta y sin problemas y sin pruebas, pero eso lo que significa que antes de la prueba, en medio de la prueba, después de la prueba, el Señor va a estar contigo. Y eso no tiene precio. El Todopoderoso. Y después te va a firmar. Te va a firmar. Porque la Biblia dice, en Juan capítulo 1, que aquellos que reciben y creen en el nombre del Señor Jesús, Dios le da la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Vamos a orar, toda cabeza agachada, todo cerrado. El tiempo se me ha agotado. Padre santo y bueno, gracias, Señor, que el Evangelio eres tú, tu persona y tu obra. Esa muerte, ese sacrificio perfecto, Señor, que a través de esa expiación por nuestro pecado, después de ese precio tan alto que tuviste que pagar por nuestras transgresiones, Padre Celestial, nos otorgaste
tu gracia, tu vida. Y no solamente nos salvaste por tu gracia, pero nos salvaste también de tu ira, justa, perfecta y santa. Gracias, Señor, que la salvación es un regalo, que no tenemos que trabajar ni ganárnoslas. Es un regalo, es un don. Y en esta noche, Padre, yo te pido que almas aquí, Padre, hayan entendido este simple mensaje de una conversión auténtica, para que salgan de esta iglesia, Padre, redimidos, salvados, regenerados, vivificados, rescatados por el poder de la cruz y de la resurrección de Jesús. Mientras estamos orando aquí, toda cabeza agachada, todo cerrado, habrá alguien aquí que diría: pastor, Dios me ha hablado. Y a lo mejor usted está viniendo o ha venido por mucho tiempo a la iglesia, a lo mejor es primera vez, yo no sé. Pero si tú murieras hoy o mañana o cuando sea, Dios te ha revelado en esta noche que estás inseguro, insegura. ¿Para dónde vas? Y te gustaría que en esta noche sea el día de tu salvación, tu redención, tu justificación. Si ese es el caso, ahí en el silencio de tu corazón, ahora bien, tiene que ser 100%. Volverse a Dios no puede ser 99.9. No. La auténtica salvación es cuando nos apartamos del pecado y nos volvemos a Dios 100%. Si en esta noche te gustaría recibir la gracia de Dios, la vida de Dios, el perdón de Dios, ¿por qué no le oras algo así en el silencio de este momento? Entre tú y Dios. Su presencia está aquí, su espíritu está aquí, su palabra, su evangelio está aquí. Y dile ahí, de todo corazón, con toda integridad, dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que he pecado contra ti. Y te pido perdón, Señor. Perdón por mi pecado. Me humillo delante de tu presencia, Señor. Perdóname, Padre. Mi amigo, mi amiga, dale gracias. Dile: gracias, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa por mi pecado. Gracias, Padre. Tú sabes que no me lo merezco, pero recibo ese don inmerecido de tu vida, de tu gracia. Y ahora, mi amigo, por la fe, mi amiga, por la fe, invítalo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón y sálvame y dame vida eterna, Padre. Si usted oró esa pequeña oración y lo hizo con toda integridad, sinceridad de corazón, a mí me gustaría orar por ti en mi oración final. Y de la única manera que puedo hacerlo es que usted me levante la mano para yo orar por esa decisión que usted está haciendo en esta noche, pero bien alta. Levanta tu mano bien alta, sin vergüenza, sin... Dios te bendiga, mi hijo. Ya veo tu mano. Qué bendición. Gloria a Dios. Dios te bendiga a ti. Qué bendición. Qué bendición. No tengas vergüenza. Puedes bajar tu mano. Ya veo tu mano. Alguien más diría: pastor, este es el día. Yo sé que la gracia de Dios no siempre va a estar disponible, pero
esta noche yo quiero entregar mi corazón, quiero tener una verdadera, auténtica conversión. Esto no es juego, estamos hablando de vida o muerte, gloria o infierno, tinieblas o luz. Alguien más, bien rapidito. Dios te bendiga, mi hija, qué bendición, ya veo tu mano, qué lindo es el Señor. No postergues, si de verdad quieres aceptar a Cristo, Dios te bendiga a ti, ya veo tu mano, puedes bajarla, ya veo tu mano, gloria a Dios. Alguien más, bien rapidito, no postergas. ¿A quién las quiere? A lo mejor usted ha venido a la iglesia por mucho tiempo, pero todavía no ha entregado su corazón al Señor. Levanta la mano bien alta para yo verla. Sí, y así orar por ti. ¿Alguien más? Ok. Recuerda, la iglesia no salva. El pastor tampoco. Lo que salva es el Evangelio, la persona y la obra de Jesús. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Padre santo y bueno, tú ves las manos, pero más importante, tú ves los corazones. Yo oro por estos, Señor, que hayan entendido, comprendido este simple mensaje y que en esta noche ellos hayan tenido una auténtica conversión, Padre, porque eso es lo que cuenta. Y que de este día en adelante, Señor, haya un cambio radical en su forma de pensar, en su percepción espiritual, en sus decisiones. Señor, como niños recién nacidos, darles hambre y sed para tu bendita palabra, para que puedan beber esa leche espiritual y crecer y madurar. Y sabemos que vendrán más arrepentimientos y fe en la santificación, pero sabemos también que va a haber mucho regocijo también por los milagros y esas obras divinas que tú vas a hacer por gracia y misericordia en sus vidas. Señor, bendice cada familia, cada joven, cada madre soltera, cada niño, cada persona mayor, cada matrimonio, Señor. Llénalos de tu gracia, Padre, y que esta iglesia sea un faro de luz en este barrio, en esta ciudad, y que siempre, Señor, en este templo te den la gloria y la honra, Padre. Señor, que los hermanos vivan, coman, beban, trabajen, ministren en este lugar para tu gloria y para tu honra. Señor, que tu nombre sea enaltecido, ese nombre que es sobre todo nombre. Solo Jesús es el Señor de nuestras vidas y de este cuerpo y de esta iglesia. Oh Padre, derrama tu bendición sobre esta grey y te daremos las gracias por esto y por mucho más, por Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Qué lindo es el Señor, hermanos. Gracias por su atención. Señor les bendiga.